Artículo de Isaac Ramírez en Gallos Dominicana esta semana, el que hablaba del bombazo de Mark Zuckerberg. ¿Te refieres al del lunes? Sí, vaya revuelo que ha armado con lo de cambiar las redes sociales, de arriba abajo. Exacto. Pues solo 4 días después, Zuckerberg se sentó con Joe Rogan en su podcast. En el Joe Rogan Experience, ¿no? Ese mismo. Qué curioso. Primero el anuncio y, quizás, a contarle al mundo el porqué de todo. Y ya sabéis que Rogan no se cortó un pelo, Para nada. sobre todo con temas como la libertad de expresión y la censura. Esta inmersión en el tema va a ir directa al grano. Veremos cómo ha evolucionado el pensamiento de Zuckerberg, especialmente cómo la presión del gobierno estadounidense, tanto con Trump como con Biden, ha influido en su forma de moderar el contenido. ¿Por dónde empezamos? Parece que las ideas de Zuckerberg sobre la libertad de expresión han dado un giro de 180 grados a lo largo de los años. Totalmente. Hay que recordar que su visión inicial para Facebook era dar voz a la gente, una transparencia casi radical. Pero las elecciones estadounidenses de 2016 marcaron un antes y un después. Ah, sí, todo el tema de la interferencia rusa. Fue entonces cuando empezaron a señalar a Facebook por difundir información falsa. Exacto. De repente, Zuckerberg se vio sometido a una presión enorme para hacer algo al respecto. Él se resistía, con su famosa frase de no quería convertirse en el árbitro de la verdad, pero al final implementó la verificación de datos por parte de terceros. Lo cual, por lo que he entendido de la entrevista con Rogan, no fue precisamente un camino de rosas. En absoluto. Zuckerberg admitió que el sistema de verificación de datos a menudo se desviaba hacia la censura, marcando como falso contenido que era un discurso político legítimo. Y luego llegó la COVID. Y las cosas se pusieron aún más intensas. Habló de una nueva ola de presión por parte del gobierno de Biden. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Zuckerberg compartió algunos ejemplos concretos con Rogan. ¿Te acuerdas de todo el debate sobre los efectos secundarios de las vacunas? Claro, cómo el gobierno presionaba a Facebook para que eliminara cualquier mención de posibles efectos secundarios, incluso si la información era cierta. Exactamente. Incluso querían eliminar un meme humorístico con Leonardo DiCaprio, que se burlaba de la idea de futuras indemnizaciones para las personas que hubieran experimentado efectos secundarios de la vacuna. Parece que Zuckerberg empezó a darse cuenta de lo resbaladizo que era ese terreno. Ceder a una petición podía llevar fácilmente a más y más censura. Precisamente. Incluso usó la palabra brutal para describir la presión que estaban recibiendo de las agencias gubernamentales. Claramente eso le marcó. Así que toda esta presión parece haberle llevado a este nuevo enfoque de la moderación de contenidos. Se acabó la verificación de datos por parte de terceros. Y ahora entran en juego las notas de la comunidad, ¿no? Sí, mencionó específicamente a Twitter, o X, como se llama ahora, y su éxito con las Community Notes. La idea es dar a los usuarios la posibilidad de añadir contexto a contenidos potencialmente engañosos, en lugar de limitarse a censurarlos directamente. Entonces se trata más de proporcionar información adicional que de silenciar ciertas voces. Tiene sentido. Pero ¿cómo se evita que eso se manipule? Es una preocupación válida, y Zuckerberg lo reconoció. Por eso también habló de implementar filtros de mayor fiabilidad para sus sistemas de IA. Filtros de mayor fiabilidad. Quiere aumentar la precisión y los niveles de confianza necesarios, antes de que la IA elimine cualquier cosa. Básicamente, la IA solo intervendría en contenidos que sean una clara violación, como los discursos de odio o la incitación a la violencia. O sea, solo los delitos realmente graves. Suena prometedor, al menos en teoría. Pero no puedo evitar preguntarme si esto es solo una solución centrada en Estados Unidos. ¿Qué pasa con el resto del mundo? Es una gran pregunta. Y una en la que Zuckerberg también parecía estar pensando. Señaló que en las elecciones de 2024, los políticos en el poder estaban perdiendo en todo el mundo. ¿Ve alguna conexión ahí? Cree que refleja una tendencia más amplia, una pérdida de confianza en las instituciones, posiblemente alimentada por las políticas pandémicas y las consecuencias económicas. Parece estar sugiriendo que el mundo está listo para un cambio. ¿Y cree que las redes sociales juegan un papel en ese cambio? Sin duda. Habló del auge de nuevas élites culturales, gente que se ganó la confianza siendo sincera y auténtica. Piensan podcasters y creadores de contenido online que no están sujetos a las estructuras de los medios de comunicación tradicionales. Gente como el propio Joe Rogan. Exacto. Incluso señaló que la plataforma de Rogan jugó un papel importante a la hora de concienciar sobre las preocupaciones en materia de censura. Es una dinámica interesante a tener en cuenta. Ya lo creo. Entonces, estamos diciendo básicamente que el mundo está dando la espalda a las instituciones tradicionales y abrazando estas nuevas voces independientes. No es tan sencillo, por supuesto, pero definitivamente hay un cambio en marcha. Y eso nos lleva a otro punto fascinante que planteó Zuckerberg, el papel de las cuentas anónimas. Ah, sí. La espada de doble filo del anonimato.
puede ser un caldo de cultivo para trolls y desinformación, pero también permite a la gente hablar libremente sin miedo a represalias. Especialmente relevante a la luz de lo que ocurrió durante la pandemia, con la gente sintiéndose presionada para ajustarse a ciertas narrativas. Zuckerberg parece creer que el anonimato, a pesar de sus retos, puede ser una herramienta poderosa para proteger la libertad de expresión. Y sabes, tiene sentido. Piensa en todos esos denunciantes y voces disidentes que no habrían dado la cara si hubieran tenido que usar sus nombres reales. Pero ¿cómo se encuentra el equilibrio entre proteger la libertad de expresión y prevenir el abuso? Esa es la pregunta del millón. Y, poca desgracia, no hay respuestas fáciles. Pero una cosa que me llamó mucho la atención fue: Espera, espera. Estamos a punto de meternos en algo realmente jugoso. Pero creo que necesitamos darte un momento para digerir todo esto, antes de seguir adentrándonos en esta madriguera de conejo. Una cosa que me llamó la atención fue la esperanza de Zuckerberg, de que la liberación del código fuente de la IA evite que una sola entidad tenga un poder sin control. Básicamente, está diciendo que si todo el mundo tiene acceso a la tecnología, nadie puede controlar la narrativa. Pero ¿no es eso un poco idealista? ¿Qué pasa con los gobiernos? Con intenciones poco democráticas, digo. Reconoció ese riesgo, sugiriendo que liberar el código fuente de la IA podría conducir a una especie de carrera armamentística, digital, pero también argumentó que la alternativa, un mundo en el que solo unas pocas entidades poderosas controlan la IA, sería mucho más peligrosa. Sí que es una apuesta, calculada, más acceso, más potencial para lo bueno y para lo malo. Supongo que tiene sentido. Pero volviendo a algo que hemos mencionado antes, todo este cambio en a quién confiamos. ¿Qué significa eso para los medios de comunicación tradicionales? Van a desaparecer sin más. Zuckerberg no lo dijo explícitamente, pero sí dibujó un futuro en el que la gente es cada vez más escéptica con respecto a las instituciones tradicionales, incluidos los medios de comunicación, ve a los creadores de contenido online y a los podcasters llenando ese vacío, ganándose la confianza por ser auténticos y transparentes. Lo que, irónicamente, le pone en una situación un poco delicada. Facebook, o Meta, ha sido criticada por priorizar la interacción por encima de la verdad, contribuyendo al mismo problema de desinformación que ahora intentan resolver. Es una paradoja, sin duda, y una que Zuckerberg no rehuyó. Admitió que sus algoritmos, diseñados para mantener a la gente pegada a las pantallas, amplificaron sin querer el contenido que divide. Parecía sugerir que ahora está intentando corregir el rumbo, priorizando el contenido informativo y fiable, aunque no genere tantos clics. Casi parece que está intentando reinventar Facebook, como una plataforma más responsable, que promueva un diálogo sano y un debate informado. Pero pueden realmente conseguirlo. No han perdido ya la confianza de una gran parte de su base de usuarios. Ese es el reto al que se enfrentan. Han cometido muchos errores. Y reconstruir la confianza va a ser una batalla cuesta arriba, pero Zuckerberg parecía decidido a intentarlo. Enfatizó que la empresa ha sido puesta a prueba durante la última década y que han aprendido de esas experiencias. Incluso sacó a relucir el concepto del metaverso. ¿Recuerdas? Que se suponía que era la próxima gran novedad. Cierto. Y aunque no se extendió mucho en ello, sí sugirió que el metaverso, con su énfasis en la interacción virtual, podría ofrecer nuevas posibilidades para construir comunidades y conectar. Era casi como si insinuara que Meta está mirando más allá del actual panorama de las redes sociales. Es como si dijera, Ale, la hemos fastidiado con Facebook, pero estamos aprendiendo y trabajando en algo nuevo. Está por ver si la gente se lo cree. Pero cambiando un poco de tema, hubo una parte en la entrevista que realmente me llamó la atención. La experiencia de Zuckerberg con el jiu-jitsu brasileño. Ah, sí. La conexión con las artes marciales. Puede parecer una tangente, pero en realidad encaja bastante bien con todo lo que hemos estado hablando. Habló de cómo el jiu-jitsu le enseñó la importancia de la resistencia, la disciplina y de afrontar los miedos de frente. Y de cómo esas lecciones han influido en su enfoque de los negocios y de la vida en general. Incluso trazó paralelismos entre el pensamiento estratégico, necesario en el jiu-jitsu, y los retos de navegar por el complejo mundo de la tecnología y la moderación de contenidos. Fue una visión fascinante de cómo ve el mundo. Y, ¿sabes? Me hizo pensar en algo. Zuckerberg suele ser retratado como una figura robótica y calculadora, pero en esa entrevista se mostró más humano, más cercano. Habló de su familia, de sus luchas, de sus pasiones. Fue una jugada estratégica, sin duda. Aparecer en el programa de Rogan, una plataforma conocida por sus conversaciones largas y sin filtros. Fue una forma de que Zuckerberg se liberara de la imagen, cuidadosamente elaborada, que solemos ver. Claramente estaba intentando mostrar una faceta diferente de sí mismo. Y tengo que admitir, fue algo afectivo. Me hizo preguntarme si hemos sido demasiado rápidos en juzgarle, en descartarle como un tecnofriki más. Es fácil olvidar que detrás de estas empresas gigantescas hay personas reales,
con sus propias complejidades y motivaciones. Esta entrevista, con su mezcla de anécdotas personales y reflexiones profundas, nos lo recordó. Es curioso, ¿sabes? Empezamos esta inmersión centrándonos en el anuncio de Zuckerberg sobre el futuro de las redes sociales. Pero hemos acabado explorando un montón de temas. El poder de la IA, el cambiante panorama de los medios de comunicación, la importancia del crecimiento personal. Eso demuestra que a veces las conversaciones más reveladoras son las que van más allá de la superficie, las que se adentran en las complejidades desordenadas de la experiencia humana. Lo que nos devuelve la pregunta que nos planteamos al principio. En un mundo en el que la IA es cada vez más poderosa, ¿qué medidas podemos tomar para asegurarnos de que se utiliza de forma ética y en beneficio de todos? Y como el propio Zuckerberg señaló, es una pregunta que no tiene respuestas fáciles. Es una pregunta que requerirá un diálogo continuo, debate y pensamiento crítico por parte de todos nosotros. Exacto. Y quizá esa sea la verdadera conclusión de esta inmersión. No se trata de encontrar todas las respuestas, sino de participar en la conversación, desafiar las suposiciones y estar abiertos a nuevas perspectivas. Se trata de reconocer las complejidades del mundo en el que vivimos y de trabajar juntos para afrontar los retos y las oportunidades que se nos presentan. Bien dicho. Y con esto, creo que es hora de concluir esta inmersión. Pero antes de hacerlo, tengo una última reflexión para ti. Antes de terminar, tengo una última reflexión para ti. Hemos hablado mucho de la visión de Zuckerberg para el futuro. Pero, ¿qué pasa con la tuya? ¿Qué papel quieres desempeñar en la configuración de este panorama digital en constante evolución? Esa es una pregunta poderosa. Para dejar a nuestro oyente, es fácil sentir que solo vamos en el viaje, arrastrados por las corrientes del cambio tecnológico. Pero todos tenemos una opción. Podemos ser consumidores pasivos o podemos ser participantes activos, dando forma al futuro con nuestras voces, nuestras elecciones y nuestras acciones. Y eso es lo que hace que toda esta conversación sea tan fascinante. No estamos hablando solo de algoritmos y plataformas. Estamos hablando del futuro de la conexión humana, de cómo nos comunicamos, cómo aprendemos, cómo construimos comunidad. Y a medida que la IA se integra cada vez más en nuestras vidas, estas preguntas solo se volverán más urgentes, más complejas. ¿Utilizaremos esta tecnología para amplificar nuestra humanidad o permitiremos que nos disminuya? Es una elección que todos tenemos que hacer. Y es una elección que comienza con la conciencia, con el pensamiento crítico y con la voluntad de entablar conversaciones reflexivas como esta. Así que, a nuestro oyente te dejamos con este desafío. No te limites a desplazarte por la vida. Sumérgete, cuestiónalo todo y usa tu voz para dar forma al futuro que quieres ver. Hasta la próxima. Seguid buceando.